son esos valores? Bueno, vamos a tener en cuenta que cuando nosotros revisamos nuestra configuración electrónica, tenemos subniveles de energía S, P, D y F. Con las reglas de Slater lo que vamos a hacer es agrupar por esta serie de grupos. Entonces, si los electrones son del mismo grupo, vamos a asignarles un valor de 0.3. ¿Listo? Teniendo en cuenta que sea 1S. Cuando agrupamos S o P, vamos a asignarle un valor de 0.35, ¿listo? Si es N-1, vamos a asignarle 0.85 y si es mucho menor a ese N o nivel de energía, le vamos a asignar un valor de 1, ¿listo? Por este lado, cuando agrupamos D y F, siendo del mismo grupo, vamos a asignarle 0.35. Si no, vamos a poner 1 y 1, ¿listo? Vamos a tener muy presente esta clasificación o estos valores para la constante de apantallamiento. Entonces, para continuar con las reglas de Slater, vamos a concluir algo importante, y es que la carga nuclear efectiva va a aumentar de izquierda a derecha y adicional a eso, también va a aumentar de arriba hacia abajo, ¿listo? Debemos tener en cuenta algo. Cuando nosotros hablamos de la carga nuclear efectiva de arriba hacia abajo, el aumento es muy mínimo, ¿listo? Ya que la atracción electrostática entre el núcleo y los electrones va a disminuir, ¿listo? Pero en cuanto a la periodicidad química, es indispensable e importante que entendamos que nuestra carga nuclear efectiva va a aumentar de izquierda a derecha y también aumentará de arriba hacia abajo. Ahora sí vamos a ver cómo calcular la carga nuclear efectiva a partir de la ecuación que vimos y de las reglas de Slater. Así que vamos a ver un ejemplo. Hallaremos la carga nuclear efectiva del nitrógeno. Por lo tanto, ¿qué necesitamos saber? Bueno, su configuración electrónica. Recordemos que el nitrógeno tiene un número atómico igual a 7. Entonces su configuración electrónica será 1s2, 2s2 y 2p3. Ahora, vamos a calcular la carga nuclear efectiva de las dos formas en la que hemos visto. Por un lado, la carga nuclear efectiva será igual a Z menos S. Entonces, por un lado, la carga nuclear efectiva será Z, número atómico, ya lo dijimos, es 7. Ahora, 7 menos S, recordemos que S es el promedio de electrones internos que tiene, ¿listo? Entonces, vamos a mirar por acá. Tenemos en el mismo nivel 2 electrones en P y en S. Y si nos damos cuenta, la sumatoria es 5. ¿Listo? 3 más 2, 5. Pero ¿qué pasa? Vamos a hallar la carga nuclear efectiva del último electrón en el mayor estado de energía, ¿listo? Es decir, uno de acá. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? 5 menos 1 y esto nos dará un valor de 4 electrones. Así que acá 7 menos 4 y esto nos da un valor de 3 positivo. Así que la carga nuclear efectiva es de 3 positivo. Pero ¿qué pasa? Podemos hallar este mismo valor y mucho más exacto si empleamos las reglas de Slater para el último electrón. Entonces, vamos a hacerlo por las reglas de Slater. Lo primero que nos decía esta regla era justamente escribir la configuración electrónica completa y agrupar los orbitales ns y np. Acá tenemos nuestra configuración electrónica completa. Ahora simplemente los vamos a agrupar. 1s2 será un grupo y ahora vamos a agrupar s y p. Así que 2s2 y 2p3 será nuestro segundo grupo, ¿listo? Y con eso vamos a poder hallar la constante de apantallamiento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces vamos a revisar nuestra tabla. ¿Qué tenemos por acá? El mayor nivel de energía para este caso es 2 y lo tenemos agrupado en S y P. Así que vamos a venir acá a mirar. Cuando tenemos el mismo grupo, vamos a asignarle un valor de 0.35. Entonces vamos a decir 0.35. Esto lo vamos a multiplicar por la cantidad de electrones, en este caso recuerden son 4 electrones, más nos queda otro nivel 1s. Entonces, para electrones
de un nivel n-1, listo, 2 menos 1 nos da 1, vamos a asignarle un valor de 0.85. Entonces, 0.85 lo vamos a multiplicar por la cantidad de electrones, en este caso 2, nos va a dar una constante de apantallamiento igual a 3.1. ¿Listo? Recuerden ese valor, 3.1. Así que la constante de apantallamiento a partir de las reglas de Leider vamos a decir igual 7 menos nuestra constante de apantallamiento que nos dio un valor de 3.1 y esto es igual a 3.9. ¿Listo? Si nos damos cuenta, está dentro del margen que hallamos normalmente, pero gracias a nuestra constante de apantallamiento podemos tener en cuenta la influencia que tienen cada uno de esos electrones. Así que este es el valor real de la carga nuclear efectiva que podemos encontrar en el último electrón del nitrógeno. Vamos con un ejemplo más. Vamos a hallar la carga nuclear efectiva del último electrón del calcio. Entonces, ¿qué es lo primero que necesitamos saber? Bueno, su configuración electrónica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 y 4s2. ¿Listo? Recordemos que el número atómico del calcio es 20. ¿Listo? Que es lo que nos da en nuestra configuración electrónica. Así que vamos a hallar la carga nuclear efectiva de las dos formas que vimos. En este caso, la carga nuclear efectiva del calcio será igual a 20 menos el promedio de los electrones internos. En este caso, ¿cuántos electrones internos tenemos? Bueno, todos estos de acá serán el promedio de esos electrones internos. Así que aquí será 20 menos 18 y esto nos da un valor de... Y ahora lo vamos a hacer por las reglas de Leider. Por lo tanto, nuestro primer paso es escribir la configuración electrónica y agruparlo. Así que nuestro primer grupo será 1s2, nuestro siguiente grupo será 2s2, 2p6, ¿listo? Nuestro siguiente grupo será 3s2, 3p6 y finalmente 4s2. ¿Listo? Ya los agrupamos. Ahora podemos calcular nuestra constante de apantallamiento. Así que vamos a iniciar. Recuerden, necesitamos saber la constante de apantallamiento de nuestros últimos electrones. Así que acá tenemos 2 menos el electrón que queremos hallar será 1, ¿listo? En cuanto hablamos de S o P, en el mismo grupo nos dará un valor de 0.35, es decir, 0.35 por un electrón del 4s más, vamos con el siguiente, es decir, n-1 sería este de acá, ¿verdad? A ese valor le vamos a dar 0.85, por lo tanto, 0.85 por 2 electrones más 6 electrones, 8 electrones. Así que por acá, por 8, y esto más. Acá ya tenemos n-2. Cuando tenemos un valor menor a nuestro n, vamos a darle o asignarle un valor de 1. Por lo tanto, 1 por, en este caso, ¿cuántos electrones tenemos acá? 8 electrones más 2 electrones serían 10 electrones. Así que nuestra constante de apantallamiento para el caso del calcio es igual a 17.75. ¿Listo? Recordemos este valor. Así que finalmente nos queda por decir que la carga nuclear efectiva para el último electrón del calcio será igual a Z, que es 20, menos dicha constante de apantallamiento que acabamos de calcular, la cual nos dio 17.75. Y esto nos da un valor de 2.85, ¿listo? Por este lado fueron 2, teniendo en cuenta las constantes de apantallamiento, este valor real es de 2.85.